transmitirlo. Bueno, la idea de la charla es que sea dinámica, que cualquier duda que ustedes tengan me pregunten, ¿sí? La duda de evacuar todas las dudas en cuanto a la quiropraxia, que por ahí es algo que es relativamente nuevo, ¿sí? Que hace poco que está en Argentina, no más de 30 años. Entonces, bueno, la idea de la charla es eso, es orientar a la gente, comentarle sobre qué trata la quiropraxia. Por ahí vamos a tocar un concepto nuevo de salud, diferente al que tenemos o al que nos hemos criado con un concepto de salud que por ahí, hoy por hoy, no solo por la quiropraxia, sino a nivel global, está cambiando, ¿sí? Entonces cualquier duda que ustedes tengan, me van haciendo, ¿bien? Entonces, estamos todos de acuerdo acá que una de las cosas más importantes que tenemos en la vida es la salud, ¿no? Sin ella no podemos hacer ninguna de las cosas que nos gustan, disfrutar de la familia, disfrutar de las pasiones o de lo que sea, no podemos disfrutar si no tenemos salud. Y hablando de esto del concepto de salud, yo les quiero preguntar a ustedes, ¿qué creen que es salud? Bienestar. Bienestar. Pero un bienestar integral. Bien. Porque la salud no es solo lo físico, sino pasa por lo mental, lo emocional, Perfecto. lo espiritual, incluyo yo desde mi concepto, ¿no? Bien. ¿Alguien más? Totalmente de acuerdo. Sí. Si no te anda esto, tampoco te anda esto. Perfecto. Es todo. Bien. Es todo. La OMS dice eso, ¿sí? Que la salud es un completo estado de bienestar físico, social y mental. Y no solo la ausencia o afección de enfermedad, ¿sí? Y yo le hago una pregunta. ¿Salud es estar bien o es funcionar bien? ¿Qué creen? En realidad me daría para las dos. Sí, ¿no? Sí. Es estar bien y funcionar bien. A veces uno está bien, pero no funciona Bien, todo. yo te hago un hipotético caso. Una persona que está bien, Sí. ¿sí? Que va por un examen rutinario al médico y descubre el médico que los valores, ciertos valores le dan mal, ¿sí? Y ahí descubren que tiene una enfermedad, Sí. y cualquiera puede ser. Esa persona estaba bien, pero estaba saludable. Claro, no. No. Bien. Y en cambio, en cuanto a funcionar bien, tenemos una persona que se siente mal, ¿sí? Comió algo que estaba fuera de estado, se siente mal y como respuesta propia el cuerpo generó vómito para poder expulsar ese patógeno. ¿Estaba saludable o estaba enfermo? Posiblemente estaba saludable y se enfermó. Se enfermó por por una la- cosa externa. Por eso llamo a la conclusión de que en realidad tener salud es funcionar bien. Es tener la capacidad de nuestro propio cuerpo de poder responder a todas las cosas que nos rodean, que nos pueden atacar, ¿sí? Como por ejemplo un virus, que con un mecanismo de defensa el cuerpo levanta fiebre para poder eliminar ese virus, ¿sí? Sí. Entonces llama a la conclusión de que salud en realidad es funcionar bien, ¿sí? De tener un cuerpo que sea óptimo, que sea saludable y que pueda responder a las diferentes situaciones, ¿sí? Entonces decimos que salud en realidad es funcionar bien, no estar bien, porque muchas veces nos podemos sentir bien y no estar saludable, y todo lo contrario, pasar por un proceso que no es agradable para nosotros, no sentirnos bien, pero nuestro propio cuerpo tiene la capacidad de enfrentar situaciones y de eliminarlas. Entonces, salud en realidad es funcionar bien, ¿sí? Y el cuerpo funciona bien, ¿sí? Siempre y cuando respete esta capacidad de vida, que es la adaptabilidad, ¿sí? Que es lo que nosotros ni por un segundo no podemos hacer, dejar de adaptarnos al medio que nos rodea, ¿sí? Desde el momento en que nacemos hasta el momento que nos morimos, continuamente estamos adaptando al medio que nos rodea, ¿sí? Y estamos interactuando para poder mantenernos en existencia. Y eso pasa de manera inconsciente, ¿sí? Nosotros no estamos pensando en los diferentes mecanismos. Claro, pasa inconscientemente, hay una inteligencia propia de nuestro cuerpo que nos permite adaptarnos al medio, ¿sí? Que el corazón late con una frecuencia, que tengamos una frecuencia respiratoria determinada, que el sol cuando interactúa con nosotros nos favorece fisiológicamente en diferentes mecanismos, y todo eso pasa de manera inconsciente, ¿sí? Y esto se da gracias a, como les decía recién, a una inteligencia innata que tiene nuestro propio cuerpo, ¿sí? Esta inteligencia, del minuto cero de la gestación hasta el último minuto de vida, es el que gobierna todas las funciones del organismo. Nos permite autorregularnos y autosanarnos cuando perdemos el equilibrio. Bien,
¿Y a través de qué órgano o sistema creen que se manifiesta esta inteligencia innata? ¿De qué sistema? Sí, órgano. Sistema nervioso central. Claro. Bien, Sí, perfecto. seguro. Sí. Se manifiesta a través del sistema nervioso, ¿sí? Y acá donde entramos nosotros con la quiropraxia. Bien. Nosotros tenemos un sistema nervioso central, que es el cerebro, ¿sí? Que es el que gobierna todas las funciones del organismo, ¿sí? Y utiliza como comunicación la médula espinal y los nervios para llevar información a todo el cuerpo, ¿sí? Tanto músculos, órganos, glándulas y demás, ¿sí? El cerebro lo encontramos dentro de la bóveda craneana y lo que es la médula espinal dentro de la columna vertebral, ¿sí? La principal función que tiene la columna vertebral es cuidar a nuestro sistema nervioso, ¿sí? Este sistema nervioso se llama periférico, ¿sí? Que va a la médula espinal y los nervios que parten a través de este agujerito que se forma acá, no sé si ven ahí, Sí. ¿sí? Ese agujerito se forma ahí entre vértebra y vértebra, de ahí parten los nervios, ¿bien? Y los nervios, como les digo, llevan información al resto del cuerpo, como así también el resto del cuerpo informan al cerebro a través del nervio y de la médula, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando por alguna razón, ¿sí?, se pierde el equilibrio de la columna vertebral, ¿sí? Nuestro sistema nervioso tiene un tono, ¿sí? Que cuando pierde ese tono, ese equilibrio, cuando se produce que una vértebra se corra y genere interferencia en ese nervio, ¿sí? Esa interferencia en este nervio empieza a generar una alteración en la comunicación del cerebro con el cuerpo y del cuerpo con el cerebro. Y eso se transmite en una reducción de la salud, lo que hablábamos anteriormente, ¿sí? En quiropraxia conocemos eso como subluxación vertebral, ¿sí? Es entonces cuando la vértebra se corre de su lugar, reduce el tamaño de ese agujerito, presiona el nervio y además de poder dar dolor, alguna sensación desagradable, también empieza a generar una alteración en ese funcionamiento inconsciente del cuerpo, ¿sí? Afectando la calidad de vida del organismo, ¿sí? ¿Cuáles son las causas que pueden producir una subluxación? Física, ¿sí? La postura, mala postura, una lesión traumática, ¿sí? Química, lo que son los hábitos alimenticios, ¿sí? Sobre todo los malos hábitos alimenticios, el tabaquismo, el alcoholismo, la mala nutrición, y emocionales, ¿sí? Hoy presente el estrés sostenido durante mucho tiempo, ¿sí? Las emociones negativas y positivas también repercuten sobre esta columna. Entonces lo que empieza a generarse es esto, ¿sí? Nosotros llamamos ciclo de alfiler de gancho para hacer una apología a lo que es la subluxación vertebral. Genera no estar conectado al cuerpo, no hay buena comunicación entre el cerebro y el cuerpo y del cuerpo con el cerebro, ¿sí? Desalineado, anormal, empieza a haber difusión y malestar. Bien, el organismo empieza a generar un desequilibrio y mal funcionamiento. Y acá, cuando tenemos una buena conexión, ¿sí? Está alineado, normal, función, y por ende la persona tiene bienestar. Bien. Todos estamos expuestos a estos estresores continuamente, desde el minuto 1 de vida. Por ejemplo, en el momento del parto, cuando se genera tracción de la cabeza, la primera vértebra que puede subluxarse es el atlas, que es la primera vértebra. Entonces ahí ya del minuto 0 de vida, puede o no que pase, podemos tener presente la primera subluxación. Y así, a lo largo de nuestras vidas, diferentes subluxaciones de acuerdo a las situaciones que nos enfrentemos. Entonces ahí es donde entra la quiropraxia, ¿sí? Nosotros como quiroprácticos, ¿sí? Es una profesión de la salud que nos encargamos del cuidado de la columna vertebral y del sistema nervioso. ¿Bien? ¿Qué es lo que hacemos? Detectamos, analizamos y corregimos esa subluxación vertebral, ¿sí? A través de diferentes evaluaciones, ¿sí? A través de la palpación, la utilización de diferentes herramientas, ¿sí? Como es la termografía, que es un aparato que nos ayuda a evaluar la temperatura del sistema nervioso y nos dice cómo está funcionando. Llegamos a detectar que una vértebra está desalineada y que está produciendo interferencia sobre el nervio, ¿sí? ¿Cómo se llama este estudio?
No, utilizamos diferentes métodos, ¿sí? Como es la palpación, como es a través de la evaluación, termografía. Sí, ese es un aparato que usamos que nos da un parámetro más, donde escaneamos la temperatura, ¿sí? de toda la columna vertebral, y eso nos informa cuando hay aumento de la temperatura que hay interferencia nerviosa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando se produce esa interferencia nerviosa se produce inflamación, y la inflamación lo que hace es aumentar el calor. Claro. Entonces ese parámetro, sumado a otros parámetros de evaluación, como te digo, la palpación, la utilización de radiografía, llegamos a la conclusión de que hay una vértebra que está fuera de su lugar y que está generando interferencia nerviosa. ¿Sí? Y en base a eso elegimos una técnica adecuada, ¿sí? que nos permita corregir a la vértebra en su posición normal. ¿Bien? Y de esta manera poder restablecer el normal funcionamiento del cuerpo. ¿Sí? Porque esa inteligencia innata que hablábamos hoy siempre está actuando al 100%. ¿Sí? Como nos permite venir caminando hasta acá, mantener cierta frecuencia respiratoria, cierta frecuencia cardíaca, y nosotros de manera inconsciente nos pasa todos los días de la vida, siempre está actuando al 100%. Pero a veces por estas alteraciones se ve interferida la comunicación con el cuerpo, ¿bien? Y empieza a generar un déficit. Bueno, esto, para ir conociendo un poquito más la quiropraxia, nos basamos en estos tres pilares, que es la filosofía del porqué de lo que hacemos nosotros, ¿sí? Tenemos una filosofía que es vitalista, de respetar al propio cuerpo, ¿sí? De que él tiene la capacidad de llevar a cabo todas las funciones del organismo, ¿sí? Y de empezar a escuchar más al propio cuerpo y no tratar de callarlo con, por ejemplo, fármacos y demás de afuera para adentro, sino respetar de adentro para afuera. ¿Sí? Entendiendo que esta inteligencia innata que tiene el cuerpo puede resolver las situaciones que el cuerpo enfrenta. Obviamente cuando hay situaciones límites, buenísimo la ayuda de la ciencia y demás, pero entender que nuestro propio cuerpo, saber escucharlo para poder tener una salud más óptima. La ciencia, bueno, a través del estudio nosotros nos dice el qué de lo que hacemos, ¿sí? El estudio de las estructuras anatómicas, del sistema nervioso, nos permite el qué de lo que hacemos. Y el arte, que es el cómo de lo que hacemos, ¿sí? A través de ajustes manuales, esa evaluación que les decía hoy, es la que nos permite poner a la vértebra en su posición normal. Acá pongo una pregunta que me suelen hacer mucho, si es un tratamiento o es un cuidado. ¿Qué creen ustedes? Entiendo que es un tratamiento. ¿Alguno más? Para mí es un cuidado. Un cuidado. Cuidado, sí. Bueno, es un cuidado, ¿sí? Es como lavarte los dientes, como hacer actividad física, como hacer como es la nutrición, ¿sí? Es un cuidado. Pues el tratamiento tiene un principio y un final, y el tratamiento está abocado a una enfermedad, ¿sí? Por eso tiene un principio y un final. La quiropraxia es un cuidado, ¿sí? Como hablaba hoy, continuamente estamos expuestos a estresores que actúan sobre la columna vertebral y nos pueden producir esa subluxación. Entonces es importante cuidar a la columna, ¿sí? Durante toda tu vida para poder mantenerla alineada, mantenerla estable y que funcione al máximo nuestro potencial. Juan, ¿Sí? Cuando decís cuidado, ¿te referís a un cuidado permanente, a un control, como se hacen, por ejemplo, los controles ginecológicos? ¿Cómo sería? Bueno, nosotros en lo que es la quiropraxia tenemos tres etapas. Cuando viene una persona que nunca recibió cuidado quiropráctico, primero se realiza una etapa intensiva. ¿Por qué? Porque puede que esas subluxaciones vienen trabajando hace mucho tiempo, ¿sí? Y esas estructuras, como son músculos, ligamentos y demás, vienen en una posición hace tiempo, y entonces tenemos que trabajar en una etapa intensiva para poder moldear a esa estructura nuevamente, que esos músculos, que esos ligamentos y demás que están acostumbrados a una mala posición empiecen a ceder, y esos músculos que están débiles se empiezan a fortalecer para ayudar a la vértebra a ubicarse en su posición correcta. Como les decía, una subluxación puede producirse desde el momento del parto. Entonces puede ser que hace mucho tiempo esa estructura esté trabajando en un lugar incorrecto. Entonces, primero se hace una etapa intensiva, que puede llevar un mes, donde se necesita una vez por semana, un mes o dos, depende de la complejidad de cada persona. Después una etapa intermedia, ¿sí? Donde ya se espacean más
las visitas, cuando ya empezamos a ver que tu columna está más estable, que diferentes parámetros nos va dando que tu sistema nervioso se está estabilizando. Y por último, una etapa de bienestar, ¿sí? Donde ya hay una columna que está totalmente estable, ¿sí? Y se recomienda chequearla una vez cada un mes o cada 45 días, ¿sí? Porque cuando nosotros tenemos una columna que es más estable, no quiere decir que no vuelva a tender a hacer su luxación, porque continuamente lo que hablábamos hoy de los estresores están presentes todo el tiempo, ¿sí? Las situaciones emocionales, físicas y químicas están todo el tiempo atacándonos a nosotros. Por supuesto que cuando uno tiene una columna que está estable, la respuesta va a ser mejor, pero no obstante, estamos predispuestos nuevamente a sufrir una subluxación. Pero bueno, en la etapa de bienestar ya es más espaciada la visita. Entonces es por eso que es un cuidado y no un tratamiento. Bien. ¿Cuáles son los beneficios de un estilo de vida con cuidado quiropráctico? ¿Sí? Promueve la autorrecuperación, ¿sí? Dejamos adaptar el propio cuerpo, hablamos que esa inteligencia tiene la capacidad de autorrecuperarse y de autosanarse, entonces promueve la autorrecuperación. Está comprobado científicamente que los ajustes quiroprácticos incrementan la función del sistema inmunológico. Bien. Reduce los costos de salud porque tenemos mayor capacidad de adaptación, nuestro cuerpo puede resolver más y nos permite enfermarnos menos, entonces por ende menos costos de salud. Nuestro cuerpo empieza a funcionar en un óptimo potencial, que como les decía hoy, esa inteligencia siempre está actuando al 100. Lo que pasa es que a veces tiene alteración en la comunicación y genera déficit, pero no porque nuestro propio cuerpo no tenga la capacidad de poder sanarnos. Mejora la calidad del sueño, esta es una de las cosas que principalmente ven los pacientes cuando empiezan a recibir un cuidado quiropráctico, es la mejora de la calidad del sueño, que es fundamental porque uno de los pilares en la salud es el sueño, donde se produce toda la regeneración del organismo. Y bueno, por ende reduce el estrés físico y emocional. Si bien sentirse mejor, reduce estos estrés. Bien. Otra que es por ahí más en siempre, quiénes pueden recibir y quiénes no pueden recibir cuidado quiropráctico. Bueno, todas las personas que tengan una columna vertebral básicamente pueden recibir un cuidado quiropráctico. Así que todo el mundo, y quien quiera recibir un cuidado quiropráctico, puede recibirlo, ¿sí? Sin importar las condiciones que se presenten, hay diferentes técnicas, diferentes maneras de abordar a una persona, se adecúa a la persona en el caso de tener alguna alteración, pero todas las personas pueden recibir. Eso no hay ninguna contraindicación. Por supuesto que si hay por ejemplo, que hay una operación a nivel de la columna donde hay una fijación, obviamente esa zona no se toca, se evalúa, por algo se hace una anamnesis cuando viene, se hace una evaluación y demás para cuidar esas cosas. Pero todas las personas pueden recibir cuidado quiropráctico. ¿Alguna pregunta? Ahora aquellas que tengan problemas óseos. Sí, también. El ajuste es suave, ¿sí? Es preciso y es sin dolor. Obviamente que hay técnicas que pueden resultar con un poquito más de fuerza que otras, pero por eso te digo, esto de la anamnesis, donde se le pregunta a la paciente si el caso tiene una osteoporosis, si tiene osteopenia, donde hay debilidad de la fortaleza ósea, y en base a eso se hacen diferentes técnicas, ¿sí? Hay más de 100 técnicas en quiropraxia, por lo cual todas nos permiten adecuarnos a los pacientes. Sin importar la condición, podemos realizar quiropraxia. Está buena esa pregunta porque por ahí a veces la gente tiene miedo en esos casos y se puede realizar sin ningún problema. ¿Sí? Como le digo, los ajustes son suaves, son precisos, en la vértebra que está desalineada y no produce ningún tipo de dolor. Pero para la persona que está con dolores, Sí. Y no sabe por ahí definir si es óseo, muscular, si son contracturas, si son las vértebras. Sí, no. Bueno, el dolor tiende a ser multifactorial. ¿Viste? Cuando hablas de dolor, a veces es difícil definir. Sí, es muy difícil definir el hecho puntual de qué es el dolor. Obviamente, hablando de lo propio, cuando una vértebra se desalinea, genera que la articulación de un lado empieza a sufrir, ¿sí? Las vértebras tienen una articulación acá, una articulación acá, ¿sí? Cuando se produce el desalineamiento,
esta articulación empieza a sufrir más carga de un lado, ¿sí? Acá se produce inflamación de la cápsula, los músculos que están de este lado que tratan de corregir a la vértebra su posición normal están más tensos, ¿sí? Estos se empiezan a debilitar, esto genera dolor y obviamente al generar la corrección va a ayudar a calmar este dolor. ¿Siempre es así? Sí, siempre se da. ¿Así? Sí, también, se da en sentido lateral, puede ser a la derecha o hacia la izquierda, se puede ir más hacia inferior, ¿sí? Se puede ir hacia anterior, ¿sí? Tienen diferentes maneras de moverse la vértebra. Entonces, sí, obviamente cuando el dolor es puntual sobre un desalineamiento, cuando se produzca el ajuste va a mejorar ese No, dolor. lo que te quería preguntar es esto: si una persona está con dolores en las piernas que calcula que es el ciático, por ejemplo, ¿es bueno que acuda a un quiropráctico? Sí, sin duda. No tiene sí. que doler solo la espalda. No, por supuesto. A ver, cuando uno tiene afección del, por ejemplo, el nervio ciático, que nace a nivel de las vértebras lumbares bajas, ¿sí? Muchas veces por un desalineamiento se genera compresión de esa raíz nerviosa y da toda esa sintomatología de dolor, que se te duerme el pie y demás. Eso sí, obviamente que es un beneficio que da la quiropraxia. Pero Y no cuando hay contracturas, eso no es para el quiropráctico. A ver, contractura muscular, como te digo, cuando hay un desalineamiento se va a producir porque esos músculos que se insertan en la vértebra tratan de corregir esa vértebra, entonces por ende van a estar más tensos, ¿sí? Entonces pero sí, ayuda. No si vos querés simplemente sacar la contractura, vas a venir con un quiropráctico, por eso andás más a un terapista manual de masaje y demás, ¿sí? Como te digo, nosotros lo que hacemos es evaluar la columna vertebral y que tu sistema nervioso esté estable. Ese es el fin de la quiropraxia. Obviamente que después va a tener todas esas mejoras de dolor, baja la tensión muscular, baja la inflamación. Sí, va a haber mejora. Si bien lo dijiste en forma general, puntualmente, si yo te digo, bueno, Juan, yo quiero hacer una consulta porque estoy con molestia, ¿cuál sería el estudio puntual que vos harías y qué me pedirías? Es decir, hacerte una tomografía, una radiografía, un qué. Bueno, yo te voy a hacer diferentes evaluaciones que son propias de los quiroprácticos. ¿Sí? Bueno, primero una anamnesis, como dije anteriormente, después voy a hacer una evaluación palpatoria para ver cómo está mi columna vertebral, diferentes test evaluativos que me dan información también a mí, el uso de termografía, ese aparatito que les comentaba que mide cómo está el sistema nervioso, y esta te voy a pedir una placa, una radiografía, ¿sí? Para ver cómo están tus estructuras. ¿Sí? Para tener información de cómo están por dentro esas vértebras, sobre todo por cosas como me mencionaste anteriormente, de qué pasaba cuando hay debilidad ósea, sobre todo también para ver esas cosas. ¿Sí? La radiografía me va a dar información de cómo está verdaderamente tu estructura anatómica. Claro. En realidad yo tengo dos situaciones, una cervical, que la tengo perfectamente clara con radiografía y demás, tengo 500 deditos. Más o menos, no uno, 500. Pero fundamentalmente tengo una situación que me quedó post-pandemia y es a nivel, sería lumbar, digamos, pero nadie sabe explicarme qué es, porque en realidad yo no tengo dolor óseo, tengo un dolor a los costados como si tuviera elásticos tensionados. Esa es la sensación, supuestamente solo con ejercicio. Pero hay momentos en que no me puedo enderezar, que me cuesta hacer esto, ¿viste? Afloja. Yo calculo, el médico me decía, es mucho tiempo de estar quieta. Sí, y obviamente cuando hay lo que te digo, esta subluxación y estas fijaciones de las vértebras que generan esa inflamación y demás, generan toda restricción de la zona. Claro. Y esa sensación de rigidez. Entonces bueno, habría que evaluar y ver bien cómo está esa zona y en base a eso realizar ajustes en caso de ser necesario. Bien. Importante que yo quiero que se queden con esta charla, ¿sí? Eso que hablamos del concepto de salud, ¿sí? De empezar a respetar el propio cuerpo, ¿sí? De entender de que si nosotros dejamos a ese sistema nervioso que puede actuar libre de interferencia de comunicación, nuestro cuerpo va a funcionar mucho mejor, ¿sí? Y no al mínimo síntoma o algún signo que tengamos,
tomar fármaco y demás, de callar ese dolor. Porque ese dolor nos está diciendo algo. Sí, O sea, sí, sí, todo tipo de dolor nos está informando de que algo en nuestro cuerpo está mal. bien. Entonces, nosotros no podemos callar esos síntomas. Tenemos que agradecer que el cuerpo tiene esa inteligencia innata, esa sabiduría de informarnos a nosotros de cómo estamos y que algo está pasando y que algo está mal. ¿Sí? Es por eso que yo acá anoté tu salud, tu responsabilidad. ¿Sí? Claro. Y que cada uno tiene que hacerse cargo de su salud.